Hola a todos y todas, mi nombre es Ángeles y hoy vamos a hacer la tercera ayudantía de Introducción a la Economía este semestre primavera del 2026. Voy a compartir pantalla y vamos a partir con el desarrollo. Bueno, nuestra primera pregunta, vamos a partir con los comentes, como siempre, de equilibrio de mercado y de mercado laboral, y después vamos a hacer un ejercicio matemático. Bueno, nuestro primer comente o pregunta de análisis económico dice qué compromisos bilaterales contemplan los contratos laborales, ¿ya? Bueno, sabemos que un contrato laboral es cuando un trabajador es contratado en una empresa o una pyme. ¿Y qué quiere decir que un compromiso sea bilateral, ya? Un compromiso sea bilateral dice que hay dos partes en nuestro contrato y estas dos partes entonces se están comprometiendo a cosas distintas. Em, por un lado tenemos al trabajador o al empleado, y por el otro lado vamos a tener a la persona que contrata o el empleador. A mí cuando me contratan, entonces en un trabajo, me comprometo a ciertos deberes o compromisos como trabajar en cierto horario, hacer cierta pega, y voy a ser entonces una persona que va a ser, entre comillas, mandada, ¿ya? Entonces, yo tengo ciertos compromisos, ciertos compromisos. Y cuando yo soy el empleador, o sea, yo estoy contratando a la otra persona, también tengo compromisos, los cuales va a ser el pago de salario, respetar el horario de la otra persona, el horario del otro, etcétera, ¿ya? Entonces eso se refiere a que un contrato laboral sea un compromiso bilateral, se refiere a que desde los dos lados hay ciertos compromisos que se tienen que cumplir para que esto funcione. Luego, el segundo comente dice, analiza la siguiente afirmación: el equilibrio de mercado es la situación en la cual este se va a vaciar. Es decir, que todo lo que se quiere vender se vende y todo lo que se quiere comprar se compra. En esta situación, a cierto precio de equilibrio, la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofrecida. Podemos ver que nuestro comente tiene una separación, que sería aquí, en ese punto que les marqué. Y es muy importante esto, porque muchas veces pasan las pruebas también, que hay que parar y separar el enunciado en distintas partes. Entonces, primero nos están hablando del equilibrio de mercado, ¿ya? ¿Qué ocurre en el equilibrio de mercado según el enunciado? Es la situación en la cual este se va a vaciar, es decir, que todo lo que queremos vender se vende y todo lo que se quiere comprar se compra. Esta primera parte, que la voy a destacar en amarillo, es verdadero, ¿ya? Verdadero. ¿Por qué esto es verdadero? Em, el equilibrio sí ocurre cuando el mercado se vacía, ya que el equilibrio en un mercado competitivo ocurre cuando la cantidad ofrecida es igual a la cantidad demandada. O sea, todo lo que yo quiero vender, como yo siendo un vendedor, se va a vender y todo lo que yo quiero comprar se compra. O sea, el mercado queda, entre comillas, en cero. Ya no hay más para comprar o más para vender. Ya después de este separador que pusimos, lo voy a destacar en rosado. En esta situación, a cierto precio de equilibrio, la cantidad demandada es mayor a la cantidad ofrecida. ¿Qué pasa acá? Estoy contradiciendo lo que dije antes, porque si dijimos que en el equilibrio de mercado la cantidad ofrecida y la cantidad demandada son lo mismo, no puedo luego ir y decir que cuando hay un equilibrio de mercado,
el precio de equilibrio va a ser de la cantidad que estoy demandando es mayor a la ofrecida, ¿ya? Entonces esa es la parte en la cual nuestro error está, en la cual porque nos está diciendo que entonces nuestra cantidad demandada es mayor a nuestra cantidad ofrecida. Y esto no sería un equilibrio, ¿ya? Porque no sería un equilibrio ya que todavía yo tendría, ya que tendría un exceso de demanda. Ya. En este momento, la letra C dice, analiza la siguiente afirmación, la fijación de precios máximos en mercado con equilibrio competitivo puede generar un exceso de demanda. Entonces, yo al fijar un precio, teniendo un precio en situación de equilibrio, que sería nuestro P estrellita, puedo fijarlo sobre P estrellita o bajo nuestro precio de equilibrio, ¿ya? Em, si fijo mi precio máximo por sobre el equilibrio de mercado, no debiese pasar nada en la práctica, ya en estos casos más simples, ya que igual el mercado va a seguir transando bajo ese precio, o sea, todavía hay gente que me va a querer comprar el producto a un precio más bajo que ese, ¿cierto? Ahora, en la otra situación, que fijo un precio máximo que está bajo, bajo el equilibrio de mercado, ¿qué pasa? Que ya no van a haber tantos productores que estén dispuestos a ofrecer su producto en el mercado, ya que está bajando el precio al que pueden ofrecer. Y no a todos los productores les va a convenir ofrecerlo, ya que tal vez tienen costos muy altos, ¿ya? Y no siempre cubre el costo. Em, ¿Qué pasa con esto? Que no todo lo que la gente quiere comprar está en el mercado. Es decir, hay más gente hay más gente que quiere comprar. Hay más gente que quiere comprar de la gente que quiere vender, y eso se traduce en el lenguaje económico o en lo que vemos en este curso como un exceso de demanda, que es lo mismo a decir que tenemos un exceso de demanda. Eso, la letra C. Ahora, nuestra letra D dice, analice la siguiente afirmación. Al aumentar la tasa de participación debido a la incorporación de población inactiva a la fuerza de trabajo, no es claro que la tasa de desempleo aumente. Esto dependerá de la posibilidad de encontrar empleo una vez que deciden participar. Entonces, ¿qué conceptos tenemos aquí? Tenemos la tasa de participación, em, bueno, tenemos la tasa de participación y la fuerza de trabajo, y también la tasa de desempleo. Entonces, en primer lugar, vamos a decir, ¿qué es la tasa de participación, ya? La tasa de participación se refiere a cuánta gente que compone la fuerza de trabajo se encuentra actualmente, o sea, cuántas de las personas que se encuentran actualmente en edad de trabajar, o sea, es decir, en Chile de los 18 a los 65 años, se encuentran actualmente en la fuerza de trabajo. ¿Qué significa que la gente se encuentre en la fuerza de trabajo?
esto, la tasa de participación es equivalente a decir que la fuerza de trabajo son los que están dispuestos, ¿ya? Nosotros, como estudiantes, quizá algunos sí o quizá algunos no, pero digamos que estando en la universidad la gente no quisiera trabajar, ¿ya? Entonces, nuestra tasa de participación va a ser toda la gente que actualmente está ocupada, más la gente desocupada, y abajo entonces serían todas las personas entre 18 y 65 años, es decir, los que están trabajando, los que están buscando trabajo y los que no les interesa trabajar. Entonces, que esa gente sería los inactivos. Entonces, los ocupados más los desocupados más inactivos. Y por otro lado, tenemos la tasa de desempleo, ¿cierto? Que no lo mencionaban antes en el enunciado. La tasa de desempleo es cuántas de las personas de la fuerza de trabajo están actualmente desempleados, es decir, los desempleados partidos en los ocupados más desocupados. Lo que quiere decir que al final, cuánta de la gente que está buscando trabajo, ya que se encuentra en una situación de empleo o desempleo, actualmente no está con un trabajo. Entonces, nuestro enunciado decía que si aumentamos la tasa si aumenta la tasa de participación debido a la incorporación de población inactiva, la población inactiva es esta, em, no es claro que la tasa de desempleo aumente. Esto dependerá de la posibilidad de encontrar empleo una vez que decidan participar. Entonces, ¿qué va a pasar? Esto va a ocurrir, que la tasa de desempleo va a aumentar si al final la gente que participa si la gente que participa en el mercado laboral aumenta en una proporción que sea mayor al crecimiento del empleo. Esto podemos ver que tiene bastante sentido, ya que si al final más gente está buscando trabajo y hay menos empresas ofreciendo trabajo o buscando a gente que trabaje, va a haber una mayor cantidad de gente desempleada, ¿ya? No afecta así el número de inactivos, ya que el inactivo, al incorporarse el inactivo va a afectar a la tasa de participación, no a la tasa de desempleo. Y nuestro último comente explique las diferencias entre conceptos de renta de empleo y el salario de reserva, ¿ya? Bueno, nuestra renta de empleo, entonces, se va a referir a todo lo que yo estoy perdiendo si soy despedida o me voy de mi trabajo actual. Es decir, el sueldo que estoy perdiendo, todo el tiempo y el esfuerzo que voy a gastar buscando un trabajo nuevo, em, el desgaste mental que eso provoca, es decir, mi sueldo actual, tiempo y esfuerzo de buscar otro trabajo, desgaste mental, etcétera. Y en cambio, mi salario de reserva es el mejor sueldo alternativo al que yo voy a decidir. Por ejemplo, si a mí me echan el día de hoy y mi salario mínimo que yo estoy dispuesto a aceptar son 300.000 pesos, mi salario de reserva serían esos 300.000 pesos, es decir, el mínimo que yo estoy dispuesto a aceptar antes de preferir seguir buscando. O sea, yo quiero que me paguen de 300.000 para arriba,
y me ofrecen pagar 280.000, yo rechazo ese trabajo y prefiero seguir buscando. Es decir, es mi mejor sueldo alternativo que yo podría conseguir en otro trabajo. Bueno, eso fue la parte de los comentarios. Ahora vamos a ir con un ejercicio matemático que dice así. Suponga que el mercado de humita funciona bajo condiciones de competencia perfecta con las siguientes curvas de demanda y oferta. Entonces, la primera es nuestra curva de demanda y la segunda oferta. La letra A nos piden calcular el precio y la cantidad de equilibrio de mercado. Luego, calcule el excedente del consumidor, el excedente del productor y el excedente total. Mostrar gráficamente los resultados y explicar por qué se produce el excedente del consumidor y el excedente del productor. Ok. Entonces, ¿qué nos están dando aquí? Como ya dijimos, nuestra curva de demanda, nuestra curva de oferta. Primero, hasta el primer punto nos piden el precio y la cantidad de equilibrio del mercado. Vamos a anotar primero lo que tenemos, que es nuestro 128 menos 4Q, que es nuestra curva de oferta, curva de demanda. Nuestra curva de oferta también, 32 más 2Q. Nuestra curva de oferta. Nos dicen entonces en el enunciado que nos encontramos en condiciones de competencia perfecta, es decir, en un mercado en competencia perfecta. Como hablamos al principio, en un mercado de competencia perfecta, vamos a decir que ambas curvas se cruzan y que va a ser donde lo que los consumidores están dispuestos a pagar será lo mismo que los consumidores están dispuestos a pagar, lo mismo que los productores están dispuestos a vender al mismo precio. Es decir, podemos hacer una igualdad de ecuaciones para así despejar la cantidad en equilibrio. Es decir, diremos que nuestro precio de la demanda es igual al precio de la oferta, lo cual quiere decir que, bueno, este va a ser nuestro paso 1, donde oferta es igual a la demanda. Así, 128 menos 4Q, que era nuestra ecuación de demanda, va a ser igual a nuestra curva de oferta, que es igual a 32 más 2Q. Lo de ahora es hacer pura matemática. Movemos el 32 a un lado y el 4Q para el otro, lo cual nos va a dar que 96 es igual a 6Q. Y dividiendo esto nos va a dar que nuestro Q en situación de equilibrio, es decir, nuestra cantidad en situación de equilibrio, va a ser 16 unidades. Lo vamos a destacar para que no se nos pierda. Ahora, nuestro segundo paso, vamos a reemplazar nuestro Q en cualquiera de las dos ecuaciones para así encontrar nuestro precio en situación de equilibrio. Podemos reemplazar nuestro Q en cualquiera de nuestras ecuaciones. Yo lo voy a hacer en nuestra ecuación de la curva de oferta. Es decir, nuestro P es igual a 32 más 2Q. P es igual a 32 más 2 por 16. Y nuestro precio de equilibrio va a ser 64. Así ya tenemos nuestro precio y nuestra cantidad de equilibrio. Lo tercero que nos pedían en el enunciado, entonces, calcule el precio y la cantidad de equilibrio del mercado, ya lo tenemos. Ahora tenemos que calcular el excedente del consumidor, productor y total. Entonces, nuestro tercer paso es calcular los excedentes. En primer lugar, vamos a calcular el excedente del consumidor. El excedente del consumidor se refiere a
cuánto más los consumidores estaban dispuestos a pagar por el bien, ¿ya? O sea, hasta qué punto los consumidores estaban dispuestos a pagar hasta ya no comprar más. El máximo, 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 ¿ya? Es decir, que al final me lo están vendiendo más barato de lo que yo quizás como consumidor podría pagar por este mismo bien. Esto, ¿cómo lo obtenemos? En nuestra curva de demanda, vamos a decir que nuestra curva de demanda era 128 menos 4Q. Vamos a decir, cuando yo compro cero. Es decir, cuando la cantidad que yo compro, a qué precio yo ya no compro más unidades del bien. Es decir, que digo que Q es igual a cero. Y nos aparece que nuestro precio para esto va a ser 128, ¿cierto? Y nuestra ecuación del excedente del consumidor va a ser entonces 16, que es mi cantidad de equilibrio, por el precio máximo al que yo estoy dispuesto a comprar, que son los 128, menos el precio en equilibrio, que eran 64, los cuales los tenemos aquí, partido en 2, ¿ya? Porque esto es un triángulo, toma forma de triángulo. Esto haciendo las matemáticas nos da que el excedente de nuestro consumidor es igual a 512. Vamos a destacar ahora el excedente del productor. Sigue más o menos la misma lógica. Es decir, pero al revés. O sea, el excedente del productor es cuál es el precio mínimo al que yo hubiese vendido este producto, pero en situación de equilibrio puedo subirle más el precio porque se va a vender igual, ¿ya? Entonces, el excedente del productor, perdón, eh, sería cuando yo ya no estoy dispuesto a vender, ¿ya? Y entonces en mi curva de oferta, el precio al que yo ya no vendo nada, eh, recordemos que nuestra curva era 32 más 2Q, cuando Q sea igual a 0, el precio mínimo al que yo estoy dispuesto a vender, porque es al final lo que me cuesta producir, entre comillas, va a ser 32. Y el excedente del productor, entonces, toma la forma de la cantidad a la que yo estoy vendiendo, que eran los 16, por el precio al que estoy vendiendo en equilibrio, que son 64, menos el precio que yo estoy dispuesto a vender, partido en 2. ¿Ya? Haciendo las matemáticas, esto nos va a dar que es 256 el excedente de mi productor. Y, por último, vamos a también destacarlo para que no se nos pierda. Por último, el excedente total. El excedente total es la suma de estos dos excedentes, igual al excedente del consumidor más el excedente del productor. Excedente total es igual a los 512 más los 256, que me dan un valor de 768. Y aquí vamos a poner los excedentes. Y por último, vamos a graficar. Vamos a graficar aquí, donde en nuestro eje Y tendremos el precio. Y, ay, perdón. En nuestro eje X tendremos la cantidad, ¿cierto? Bueno, sabemos que entonces el precio máximo, máximo, máximo al que los consumidores estaban dispuestos a comprar, es decir, cuando ya Q tomaba un valor de 0, era 128. Y, y la cantidad cuando vendían a 128 eran 32 unidades, ¿ya? Perdón. Y el precio va a ser 0 cuando la cantidad que está siendo demandada sean 32.
Podemos ver entonces que vamos a tener aquí nuestra curva de demanda, que la vamos a pintar de azul, con un máximo de 128 de precio que están dispuestos a comprar, em, y cuando la gente, se lo voy a mejor mostrar, y que cuando mi precio aquí es cero, la cantidad que yo voy a comprar va a ser esto. 128, ay, que nota que Q sería 32. Entonces de aquí salió este 32, ¿ya? Em, para que no queden dudas. Y por otro lado, vamos a tener nuestra función de oferta, que con una forma 32 más 2Q, por lo cual tiene una pendiente positiva. Sale aquí desde el 32 y toma una pendiente más o menos de este estilo, ¿ya? Em, Sabíamos entonces que nuestro equilibrio ocurre cuando el precio de equilibrio es igual a 64 y nuestra cantidad de equilibrio es igual a 16, ¿cierto? Ahora, ¿dónde encontramos nuestros excedentes? Aquí en este gráfico de oferta y demanda. Como les dije antes, que el excedente consumidor era la disposición máxima a pagar, que habíamos dicho que la disposición máxima a pagar cuando ya la gente consumía cero, es decir, aquí tenemos el excedente del consumidor, ¿ya? Es todo esto. Es decir, ay, perdón, este es el excedente del consumidor. Y al contrario, el excedente del productor era todo, era el precio mínimo al que el productor hubiese decidido vender. Es decir, todo esto es lo que el productor gana. Excedente. Y el excedente total es todo este triángulo, la suma de estos dos triángulos, ¿ya? Eso sería la letra A. Ahora, la letra B. Supongamos que al mes siguiente se celebra la fiesta de la humita, en la cual va a participar un alto porcentaje de la población y vienen turistas además al país con ganas de consumir humita. Esto genera que la nueva curva de demanda va a ser esta. Nuestra curva de demanda anterior era los 128 menos 4Q y ahora va a ser 134 menos 4Q. Muestra el cambio geométrico de la demanda. ¿Cómo cambia en el gráfico? ¿La fiesta beneficó o perjudicó a los consumidores y a los productores? Ya. Entonces, ¿qué nos están diciendo aquí? Que nos encontramos en una situación donde hay un choque a la demanda. Por ejemplo, actualmente estamos en agosto, el próximo mes es septiembre, el 18, y mucha gente viene desde otros países también a vivir la experiencia, ¿ya? Es decir, atrae turistas. Y en el 18 mucha gente quiere consumir más humitas porque es una comida chilena típica, etcétera, ¿ya? Entonces, ¿qué va a pasar en septiembre? Va a aumentar el consumo de la humita y atrae muchos turistas. Que haya más turistas es más consumidores. Entonces, ¿qué le va a pasar al mercado? Principalmente dos cosas, que va a haber gente dispuesta a pagar más por el producto porque saben que es el 18, entonces los precios van a subir un poco, y van a haber más compradores porque todos quieren humitas. Em, Esto va a hacer que nuestra demanda se traslade a la derecha, ya que no es que se compre más, ya que no es que se compre más porque el precio haya bajado, que es lo que pasa muchas veces, que si, por ejemplo, si disminuye el precio de los sneakers, tal vez más gente compraría, es que el precio estando al mismo precio o tal vez más,
o sea, el consumo aumenta más, independiente del precio, por un tema de preferencias, de tendencias, de la época en la que nos encontremos, etcétera, ¿ya? Entonces, em, primero tenemos una nueva situación de equilibrio, ¿ya? Este nuevo equilibrio lo sacamos igual como lo sacamos antes, igualando nuestra nueva función de demanda, que es esta, perdón, que es esta, con nuestra función de oferta anterior. Es decir, los 134 menos 4Q es igual a los 32 más 2Q. Hacemos la misma matemática que antes. Y llegamos al resultado de que nuestra Q nueva de equilibrio va a ser 17, ¿ya? Teniendo este nuevo equilibrio, sacamos el precio. Reemplazando en cualquiera de las dos ecuaciones, es decir, 32 más 2 por 17 es igual a nuestro precio nuevo, que es decir que nuestro precio nuevo en este nuevo equilibrio va a ser de 66 pesos, ¿ya? Igual que antes, sacamos los nuevos excedentes, usando las mismas fórmulas que ocupamos antes. El excedente del consumidor van a ser las 17 nuevas unidades por lo máximo que estaban dispuestos a pagar, que en la función de demanda era 134 ahora, menos los 66 que me va a costar, partido en 2. Esto me da un igual a 578 de excedente. El del productor va a ser las mismas 17 unidades por el precio máximo al que ya no vendía nada, que sería 66, o sea, el precio nuevo, que van a ser los 66, menos el precio mínimo al que hubiera vendido, que serían los 32, partido en 2, que igual a 289. Mi excedente anterior, lo vamos a poner en un rosadito. Antes el del consumidor era 512, es decir, que tuvo una variación de 66 unidades. Y antes era 256, es decir, que tuvimos una variación positiva de 33 unidades. Ya. Ahora sí, seguimos con el ejercicio. Entonces, obtuvimos nuestros nuevos excedentes de los consumidores y de los productores. Vamos a ocupar este mismo gráfico anterior y lo vamos a copiar en el otro para optimizar con el tiempo. Voy a borrar aquí lo que era el excedente del consumidor antes y el excedente del productor de antes. Entonces, ahora sabemos que el máximo precio al que la gente está dispuesto a comprar, debido a esta nueva festividad, perdón, va a ser 134 pesos, el cual anotamos aquí arriba, y que a ese precio van a comprar una cantidad de máximo 33,5 unidades, ¿ya? Esto ustedes pueden comprobarlo haciendo el ejercicio en su casa. Y después tenemos que, como sabíamos, nuestra función de oferta se queda igual, ¿ya? Es decir, nuestro punto de equilibrio pasa de que antes estaba aquí, se va a desplazar a estar acá. Y como vimos antes, nuestro Q nuevo de equilibrio es igual a 17, con un precio levemente mayor, el cual va a ser nuestro P nuevo, que es igual a 66. O sea, nuestro precio aumenta al igual que nuestras cantidades. ¿Qué pasa ahora con nuestros nuevos excedentes? Con este nuevo equilibrio, ya recordemos entonces que este es nuestro equilibrio antiguo.
Nuestros triangulitos, por decir así, son más grandes. Ahora el excedente del consumidor va a ser todo esto desde esta línea punteada, excedente del consumidor, y el excedente del productor lo voy a pintar en azul, que va a ser todo esto. Ya. Y ahí tendríamos nuestro nuevo gráfico de la letra B, en este caso de la festividad o 18 de septiembre que le pusimos en este caso, ¿ya? Seguimos con la letra C. Ahora nos dicen que ya pasó la fiesta de la humita, es decir, ya estamos en octubre. Posterior a la fiesta humita, es decir, volvemos a la situación inicial. Es muy importante ver esto porque si no nos vamos a confundir y vamos a sacar mal los resultados. Descubrimos que la humita es adictiva y tiene efectos nocivos, es decir, efectos malos, negativos a la salud. Entonces, buscando disminuir el consumo de humitas, el gobierno decide cobrar un impuesto de 18 pesos a los productos por cada humita que se produzca. Calcule la nueva cantidad de equilibrio en conjunto con el precio que pagan los consumidores y el pago recibido por los productores. ¿Ya? Entonces sabemos que ahora la humita es mala. Y entonces volvemos a la situación de A, además. En A, nuestra función entonces era nuestra función de demanda, era los 128 menos 4Q, y nuestra función de oferta era los 32 más 2Q. Las vamos a dejar aquí hasta acá, para que no se nos olviden. Nuestro paso 1, tenemos una nueva curva de oferta, ¿ya? Ya, ¿qué pasa? ¿Por qué tenemos una nueva curva de oferta y no una nueva curva de demanda? Porque como nos decían en el equilibrio, el gobierno le va a cobrar el impuesto de 18 a los productores, ¿ya? O sea, los productores van a vender a un precio mayor, ya que a ellos el gobierno les saca más plata, ¿ya? Nuestra nueva curva de oferta va a ser nuestra curva de oferta original más el impuesto que nos están cobrando, ¿ya? Es decir, mi curva de oferta van a ser los 32 más 2Q más el impuesto. Porque, ¿qué va a pasar? Que van a aumentar los precios para así ellos ser capaces de pagarle este impuesto al gobierno. Es decir, nuestro precio de oferta van a ser los 32 más 2Q más 18. Y nuestra nueva curva de oferta va a ser 50 más 2Q. Nuestra, como ya les dije, la curva de demanda queda igual. Que va a quedar como 128 menos 4 veces la cantidad ofrecida. Nuestro paso 2 es obtener nuestra nueva cantidad de equilibrio, ¿ya? ¿Por qué pasa esto? Porque no porque los consumidores no hayan cambiado sus preferencias, quiere decir que la cantidad en equilibrio, es decir, donde lo que se ofrece igual a lo que se demanda, vaya a ser lo mismo. Igual que hemos hecho en los dos ejercicios anteriores, nuestro PO es igual a nuestro precio de demanda, es decir, los 50 más 2Q, cuando sea igual a 128 menos 4Q, ¿ya? Es decir, igualamos esta con esta. Haciendo las matemáticas, llegamos a que 78 es igual a 6Q y nuestro nuevo Q de equilibrio va a ser un total de 3 unidades. Este Q de equilibrio era algo esperado, ya que si aumentan los precios de los cigarros, es muy esperable que la gente deje de consumir. Y también ahora nuestro tercer paso, como lo hemos hecho las otras veces, es obtener los precios. ¿Qué va a ocurrir ahora? Es que el precio de equilibrio va a ser distinto para el productor y para el consumidor. ¿Por qué?
porque al productor le van a quitar el impuesto, ¿ya? Lo que van a pagar los consumidores es distinto al precio que van a tener que pagar, que recibir los productores, porque el productor recibirá menos debido a que tiene que pagar este nuevo impuesto. Entonces, el precio que pagan los consumidores, el precio que pagan los consumidores es en nuestra función de, en nuestra curva de oferta, van a ser los 50 más 2 por 13, que igual a 76. ¿Por qué? Porque al haber un impuesto, el productor va a ponerle ese impuesto al precio que paga el productor. Es decir, el que sale aquí perdiendo es el consumidor, ya que tendrá que pagar un precio mayor para que así el productor esté dispuesto a vender y no pierda esos 18 pesos. Es decir, es un precio alto. El precio de los productores ahora, nos remontamos a nuestra curva de oferta anterior, ¿ya? Es decir, a la original, que era los 32 más 2 por Q, o también podemos verla como la que tenemos ahora, menos el impuesto, ¿ya? Nuestro nuevo precio de oferta, entonces van a ser 32 más 2 por 13, que al final es el precio que reciben los productores. Ya. Ahí estaría nuestra letra C. Obtuvimos la nueva cantidad de equilibrio, que era 13. El precio pagado por los consumidores va a ser los 76, ya que ellos son al final los que terminan pagando el impuesto. Y el pago recibido por los productores, que son los 76 menos los 18. Y llegamos a la última, que dice muestra matemática y gráficamente el excedente del consumidor, del productor, recaudación tributaria y la pérdida de eficiencia tras la implementación del impuesto. Entonces seguimos igual que en el caso C. Hay que comparar con la parte A de cómo cambió el excedente del productor y el consumidor, quién pagó una mayor proporción de lo recaudado por impuesto, a qué se debe la pérdida de eficiencia económica. Entonces, ahora con impuesto vamos a poner el excedente del consumidor, va a ser la nueva cantidad por el máximo que ellos están dispuestos a pagar, que serían 128, ya, eso lo obtenemos aquí, máximo a pagar, ya que recordemos que lo de ellos no cambia. 128 menos el nuevo precio de equilibrio que teníamos, que era 76. Y eso lo dividimos en 2, como hemos hecho antes, con nuestro nuevo excedente del consumidor, igual a 338. Antes, sin impuesto, lo vamos a poner aquí en rojo para poder compararlo más fácil. Nuestro excedente del consumidor era igual a 512, es decir, disminuye el excedente. El nuevo excedente del productor son las 13 unidades que se están vendiendo por 58 menos el 32, que es el precio mínimo al que ellos aceptan vender, partido en 2, con un excedente del productor igual a 169. Y una recaudación tributaria, que la recaudación tributaria entonces va a ser un rectángulo, perdón, que es lo que se lleva el gobierno al cobrar este impuesto, ¿ok? Que va a ser un rectángulo entonces entre lo que paga el consumidor y lo que va a recibir el productor por el impuesto que se le está poniendo a la humita en este ejercicio. Esta es la cantidad por el precio que paga el consumidor menos lo que recibe el productor como sin descontar, perdón, y eso. Es decir, base por altura
con una recaudación tributaria igual a 234. Y por último, la pérdida de eficiencia es, gráficamente es un triángulo que va a quedar entre la cantidad antigua que había y la cantidad nueva que hay tras estos nuevos precios. Y su fórmula es la siguiente. 76 menos 58, que podemos ver que es esto mismo, ¿ya? Por la cantidad anterior, que eran los 16 menos los 13. Y esto lo dividimos en 2 porque nuevamente es un triángulo. Nuestra pérdida de eficiencia toma un valor de 27. Y ahora esto lo vamos a ver gráficamente. Vamos a hacer desde 0. No, perdón. Vamos a copiar igualmente nuestro triángulo inicial. Vamos a borrar nuevamente como hicimos antes. Este era nuestro equilibrio inicial. Lo voy a poner de color verde. Equilibrio inicial. Eso. Y ahora, nuestro nuevo precio de equilibrio son 76 unidades. Le vamos a poner 2 comitas. Y con una cantidad de equilibrio que era menor, ¿cierto? Con una Q con 2 comitas igual a 13. Por lo que, como ya lo vimos antes, este va a ser nuestro excedente del consumidor. No, perdón. Y tenemos una nueva curva de oferta que la vamos a poner también de rojo, pero le vamos a poner un asterisco que era los 50 más 2Q. Es decir, aquí parte desde el 50 y va hacia arriba igual que antes, ¿ya? Es que esto pasa por aquí, así que lo vamos a acomodar un poco. Ya. Y entonces, ahora que nos toca ubicar cuál sería nuestra pérdida de eficiencia, recaudación tributaria, el excedente del consumidor y el excedente del productor. Nuestro excedente del consumidor lo vamos a pintar de amarillo, igual que vimos antes el triángulo de arriba, ¿ya? Que sería toda esta parte. Y le vamos a poner una S. Luego, como mencionamos, la recaudación tributaria la vamos a poner. No, vamos a ir ahora con el excedente del productor, es el triángulo de abajo. Recordar que ahora el productor pierde excedente debido a, perdón, esto no era un 50, era un 58. Ahora pierde un poquito de excedente nuestro productor debido a los impuestos que se le aplican, los cuales los vamos a poner aquí. Este es el excedente del productor. Tenemos la recaudación tributaria, que la vamos a pintar de verde, que era este rectángulo al final, que es lo que se llevan en impuestos el gobierno. Recaudación tributaria. Y por último, la pérdida de eficiencia, que la vamos a pintar en calipso, que es esta parte de acá. Y lo vamos a poner aquí. Así que bueno, eso fue la ayudantía de hoy, la ayudantía online. Cualquier duda que queden pueden escribir un correo a introeco@fen.chile.cl. Espero que haya quedado claro y les pido perdón desde ya por cualquier tipo de problema o confusión que haya habido por mi parte. Así que eso, gracias por ver y éxito en el semestre.